A lo largo de la historia de la filosofía, numerosos pensadores han reflexionado acerca del tema del arte y de la estética. Platón, por ejemplo, dedica varias páginas de su libro La República al tema del arte. En La República, Platón lo que intenta es diseñar cómo debería ser una ciudad perfecta, una ciudad ideal. ¿Qué papel reserva Platón en su ciudad ideal a los artistas? Para Platón, como para la mayoría de los griegos de su época, el arte era hermoso porque era una copia de la naturaleza. Las obras de arte bellas son las que imitan la perfección del mundo natural. Sin embargo, para Platón, la naturaleza que vemos a nuestro alrededor no era la verdadera realidad. Como sabes, Platón distinguía entre dos mundos, dos realidades. La realidad aparente y sensible que podemos ver y tocar no era más que una copia de la auténtica realidad, la del mundo trascendente, formado por esencias, ideas eternas e inmutables. Así que para Platón, si el arte es una copia de la naturaleza y la naturaleza es una copia del mundo de las ideas, resulta que el arte es una copia de una copia. Por eso Platón desconfiaba del arte. Y por eso Platón, en su ciudad ideal, somete a los artistas a una estricta censura. En un estado perfecto, dice Platón, los artistas deben estar controlados por los gobernantes, para que no nos confundan ni nos engañen. El arte es enormemente atractivo y seductor. Por eso no debemos permitir que los poetas, que los pintores, que los músicos nos seduzcan con sus mentiras, porque el objetivo de los gobernantes debe ser guiar a toda la población hacia la auténtica realidad, la contemplación de las ideas, que son las verdades últimas. Aristóteles también tiene interesantes páginas dedicadas al tema del arte y de la belleza. Tal vez sea Aristóteles el autor que con más claridad defiende la idea de que el arte es hermoso y nos atrae porque es una copia de la perfección natural, una imitación, una mímesis. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el teatro. ¿Por qué nos atrae la tragedia? Aristóteles pensaba que se debe a que en el teatro podemos ver representada la realidad. Podemos ver una copia de las emociones humanas, y por eso el arte nos atrae. Muchos años después, Kant también reflexionó acerca del tema del arte. Kant escribe en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, una era en la que el arte se había desarrollado y había aparecido ya un público rico que podía encargar sus obras a los artistas. En su obra Crítica del Juicio, Kant establece una importante distinción entre la belleza y lo agradable. Para Kant, las obras artísticas son bellas en sí mismas cuando contienen elementos objetivos que las hacen armoniosas, perfectas, dignas de ser reconocidas. Entonces, lo que yo siento, por ejemplo, cuando escucho una sonata de Mozart o cuando veo una escultura clásica, es el reconocimiento de la belleza objetiva de esas obras de arte, aunque a mí personalmente no me gusten. Puede ocurrir, dice Kant, que a mí no me resulte agradable una obra y que sin embargo yo reconozca que objetivamente es bella, porque el juicio estético, nuestras afirmaciones acerca de la belleza, dice Kant, tienen dos características muy importantes. Por una parte, son juicios desinteresados. Esto quiere decir que cuando yo afirmo que una sonata de Mozart es bella, esto no tiene nada que ver con mi interés particular. Y por otra parte, son juicios universales. Si digo que la sonata es bella, no estoy diciendo que a mí me agrade o que me parezca bonita. Lo que estoy diciendo es que es bella en sí misma, que es bella para toda persona, en todo momento y en todo lugar. Esto es lo que, según Kant, distingue lo bello de lo agradable. Lo agradable, en cambio, es lo que a mí me parece una obra de arte, la reacción personal, subjetiva, que a mí me transmite. Algún tiempo después, el filósofo Arthur Schopenhauer también reflexionó acerca del arte y de la belleza. Schopenhauer defendía una metafísica muy particular. Para él, todo lo que existe en la realidad no es sino el reflejo de una fuerza cósmica a la que él denominaba la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo se puede observar su manifestación en el mundo? Schopenhauer pensaba que la voluntad se manifiesta como un deseo de todo lo que existe
por permanecer existiendo, por continuar en la existencia. La voluntad se refleja, por ejemplo, cuando un animal huye de su depredador porque quiere continuar con vida. Y en los seres humanos, además de con ese deseo de persistir en la existencia, la voluntad, dice Schopenhauer, también se refleja en nuestros deseos, en las cosas que queremos. El estar deseando, dice Schopenhauer, nos hace sufrir. Cuando yo deseo algo que no tengo, sufro. ¿Qué ocurre cuando consigo eso que deseo? Aparentemente, ese sufrimiento se calma, pero según Schopenhauer, esa tranquilidad dura muy poco tiempo, porque a ese deseo satisfecho le sucede inmediatamente otro deseo nuevo, de manera que vuelvo a sufrir por un anhelo diferente. Las personas estamos, según Schopenhauer, continuamente sufriendo, porque en nosotros la voluntad es deseo, y el deseo es insaciable. ¿Qué tiene que ver todo esto con el arte? Schopenhauer pensaba que la única manera real de calmar, aunque solo sea momentáneamente, el sufrimiento que produce el deseo en los seres humanos es el arte. Cuando yo contemplo una obra de arte, dice Schopenhauer, me sumerjo en la belleza y momentáneamente, como si se hiciera un paréntesis, dejo de sufrir porque dejo de desear. Y para Schopenhauer no todas las artes son iguales. La música, en particular, era especialmente importante para Schopenhauer porque, según él, la música es un reflejo directo, no mediado, sino inmediato, de la voluntad cósmica. Friedrich Nietzsche también reflexionó sobre el arte en una obra muy influyente que se denomina El origen de la tragedia. En esta obra, Nietzsche explica toda la realidad apelando a dos principios que tienen relación con lo artístico. Él creía que todo lo que existe se puede interpretar como el juego o la batalla o el enfrentamiento entre dos principios que él denominaba lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo, en Grecia, era el dios de la luz, de la claridad, de la armonía y de la proporción. Lo apolíneo es lo que tiene que ver con la razón, con la medida, con el equilibrio, con la nitidez. Dionisos era el dios del vino, del desenfreno, de la fiesta, de la celebración orgiástica, de la confusión. Lo dionisíaco es lo que tiene que ver con lo irracional, con lo pasional, con lo nocturno, con lo desenfrenado. Nietzsche creía que el arte griego es maravilloso, porque en él se fundían de una forma extraordinaria lo apolíneo y lo dionisíaco, la medida y el desenfreno, lo racional y lo pasional. Nietzsche veía esto, por ejemplo, en la tragedia griega, donde creía encontrar el elemento dionisíaco, racional, medido y claro, en los diálogos que mantienen los personajes, y donde le parecía encontrar lo dionisíaco, lo irracional, lo pasional, lo confuso, lo nocturno, en los coros que aparecen en la tragedia. En la vida, dice Nietzsche, ocurre como en el arte. Existen estos dos principios, el principio de lo racional, lo apolíneo, el principio de lo pasional, lo dionisíaco. Y una vida bien vivida, una vida plena, una vida auténtica, es aquella en la que ambos elementos se conjugan armoniosamente. El problema de Occidente, el problema de nuestra cultura, dice Nietzsche, es que desde la aparición de la razón en Sócrates y en Platón, toda nuestra vida se ha guiado bajo el principio de lo apolíneo. Para nosotros, la razón tiene más importancia que la pasión. Esto es lo que defendía Platón, esto es también lo que defendía el cristianismo, y esto es lo que, dice Nietzsche, a día de hoy seguimos creyendo, que las reacciones pasionales y que la pasión es sospechosa, es algo de lo que debemos desconfiar. Por eso, nuestra cultura, dice Nietzsche, es una cultura decadente, no como la de los griegos anteriores a Sócrates, donde lo apolíneo y lo dionisíaco se mezclaban en una armonía perfecta. En la filosofía contemporánea ha habido también importantísimas reflexiones acerca del arte.
Una que es interesante que conozcas es la que propone el filósofo alemán Walter Benjamin. Benjamin estudiaba la obra de arte y la ponía en conexión con lo que ha ocurrido desde que disponemos de medios para reproducirlas técnicamente. En el pasado, dice Benjamin, por ejemplo en la Edad Media, las obras de arte eran escasas. Acceder a una obra de arte era difícil. ¿Dónde estaban las obras de arte? Si te sitúas en la Edad Media, te podrás imaginar que las obras de arte solo estaban al alcance de los ricos y de los poderosos. Había obras de arte, por ejemplo, en las iglesias o en los palacios, y en muy pocos sitios más. Cuando una persona se encontraba ante una obra de arte en esos tiempos, donde el arte era algo raro, escaso, muy apreciado, se veía delante de un objeto que era especial, que se distinguía de una manera muy clara de las cosas que le rodeaban en su vida cotidiana. La obra de arte en esos momentos, dice Benjamin, tenía una especie de halo mágico. Era como si fuera un objeto especial, rodeado de un aura. El aura, dice Benjamin, es esa especie de envoltorio mágico, de atractivo especial que tiene una obra de arte. Una obra de arte que nos fascina y al mismo tiempo nos sobrecoge, ante la que nos sentimos empequeñecidos. Una obra de arte que nos produce una sensación de extrañamiento, de distancia. ¿Qué ha ocurrido, sin embargo, cuando las obras de arte han empezado a reproducirse? Hoy las obras de arte están por todas partes. Existen láminas, fotografías, cuadros de las obras de arte famosas que están en los museos y en los palacios y que podemos encontrar por todas partes. Existen imanes de nevera con la fotografía de la Gioconda, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entonces con esa obra de arte excepcional? Cuando Da Vinci pintó la Gioconda, este era un cuadro mágico, rodeado de un aura, porque solamente se podía ver en el palacio del rey donde se conservaba y estaba reservada a la vista de muy pocas personas. Cuando algún privilegiado podía verla, se sentía excepcionalmente elegido y además se sentía ante la presencia de un objeto diferente, distinto, especial. Hoy, sin embargo, la Gioconda está en el imán de mi nevera, está en los anuncios que vemos por el metro, ha perdido por completo el aura. ¿Qué ocurre con el arte cuando lo podemos reproducir técnicamente hasta la saciedad? Para Benjamin, el arte ha cambiado, el aura ha desaparecido, y esto pone en peligro el carácter especial y mágico que tenía la obra de arte en otros tiempos. También es interesante que conozcas las reflexiones de Gadamer acerca del arte. Gadamer es un filósofo de la hermenéutica, es decir, de la interpretación. Para Gadamer, las obras de arte tienen importancia, porque todas ellas requieren de una interpretación para poder ser comprendidas. La obra de arte requiere siempre de una lectura. La manera en la que nos acercamos a la obra de arte depende en gran medida de nuestra cultura, de nuestros prejuicios, de la manera en la que vemos la realidad. Los prejuicios, para Gadamer, son el punto de partida para poder interpretar una obra de arte. No son un elemento negativo, sino que son algo necesario. Sin una visión previa, sin una perspectiva, sin unos conocimientos de partida, yo no puedo interpretar una obra de arte. ¿Cómo puedo yo leer a Platón? Lo leo desde la manera de entender el mundo en la que me he criado, desde mis valores, desde mis actitudes y desde las creencias de la cultura en la que vivo. Por eso mi lectura de Platón es muy distinta de la lectura de Platón que hacía un monje medieval cuando estaba traduciendo sus obras en un monasterio. Para poder entender la obra de arte, necesitamos saber cuáles son nuestros prejuicios, porque los prejuicios son el punto de partida para poder comprender al autor. Lo importante es saber que estamos guiados por esos prejuicios y no dejarnos nublar la vista por ellos, tener una visión lo suficientemente amplia como para darnos cuenta de que esos prejuicios están y de que los necesitamos para guiarnos.